Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre quién domará al mitosaurio en la temporada 3 del Mandalorian, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual los miembros reciben actualizaciones sobre el mismo y tenemos una de hace unos días apenas en la barra de comunidad para miembros, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día en relación a la serie del Bad Batch, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona: ¿es posible que el Bad Batch tenga el mismo final que Rogue One? Y bueno, Master, yo no tengo ni poquito la duda que la serie del Bad Batch acabará triste y trágicamente, similar al final de Rogue One, después de llevarnos esta serie en un viaje con la Fuerza Clon 99 durante 3 o 4 o más temporadas. Esto porque ya hemos visto los clásicos sellos de Filoni con los trágicos finales de Clone Wars con Ahsoka, esto claro en medio de un cementerio clon con todos sus hermanos de la compañía 332, o hasta con el Jedi Ezra Bridger en Rebels, no solo perdiendo a su maestro Kanan Jarrus, sino dándolo todo por su planeta para acabar con el almirante Thrawn a costa de su propia vida desapareciendo. Y la verdad, Masters, yo lloré como Magdalena en ambos finales, pero ya viendo la historia que se ha sembrado en Bad Batch mediante Dave Filoni y su padawan Jennifer Corbett como showrunners, me parece que vamos justo para un final trágico y oscuro tipo Rogue One. Digo, ya hemos visto los capítulos desgarradores que hemos tenido en esta serie en 2 temporadas distintas, por ejemplo con la destrucción del planeta Camino o con todo lo que le pasó a Crosshair en Barton 4 con Mayday. Y la verdad sí creo que tendremos una victoria agridulce al final, pero esta serie seguro acabará todavía en el comienzo de la era imperial y sabemos que el poder del emperador solo crecerá en estas próximas 2 décadas. Así que yo creo que es posible que mueran al final varios de estos clones protagonistas y que otros de este escuadrón sí lleguen a sobrevivir, pero seguro los creadores nos quitarán a alguien que amemos. Y si yo tuviera que apostar, Masters, creo que Wrecker, Omega y Tech serán los únicos sobrevivientes de este escuadrón. Y claro, el francotirador Crosshair, que todos amamos su historia, al igual que el incendiario Echo o Hunter, pueden ser blancos potenciales para entregar su vida en un momento climático de la serie eventualmente, o incluso hasta perderlos durante el camino. Y eso sin dejar de considerar que perdamos a otros clones famosos que no sabemos su futuro, como Cody, o diversos clones que sabemos que no llegaron a estar vivos en los tiempos de Rebels junto con Rex, Gregor y Wolfie. Pero eso sí, Masters, estoy seguro que con Omega ella sobrevivirá a toda la era imperial, aunque aún no sabemos cómo. Así que agárrense, Masters, porque esto solo se pondrá más dark en el Bad Batch. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Darth Atrus nos cuestiona: ¿es posible que existan más mitosaurios en el borde exterior fuera de Mandalore? Y bueno, hay que reconocer, Masters, que esa bestia mítica conocida como el mitosaurio existía desde la línea del tiempo de Legends y ya la vimos resurgida en el canon en las aguas vivientes de las minas en Mandalorian 3, esto claro mediante los ojos de Bo-Katan Kryze. Y ella misma, pues en el episodio 3 de esta temporada 3, nos dijo que es posible que tras los bombazos de la noche de las 1000 lágrimas que causaron los TIE Bombers, unos que vimos en la serie del libro de Boba Fett, eso precisamente haya ocasionado una fractura en la corteza del planeta y sus capas de cara a su núcleo. De ahí pues que haya resurgido el mitosaurio que vivió siempre ahí debajo en el planeta. Eso pues parece ser el origen posible de acuerdo a lo que nos dijo Bo-Katan viendo esas aguas. Y a lo que voy con esto, Masters, es que podría haber otros mitosaurios ahí abajo, sobre todo pues por ese diálogo de Bo-Katan en el episodio 3 de la temporada 3 tras haberlo visto con sus ojos. Pero hay que recordar que estas gigantes bestias solo provenían del mundo de Mandalore, de ningún otro lado, porque a ese animal se le consideraba extinto en toda la galaxia. Y ojo, el mitosaurio es oriundo del planeta Mandalore de milenios antes de que llegaran los Tongue Mandalorians, que también fueron canonizados en ese mismo episodio, y ellos fueron justo los que colonizaron el planeta y extinguieron a los mitosaurios, un elemento de Legends que prácticamente se está canonizando. Así que si hay más mitosaurios, únicamente los habría sí en el borde exterior de la galaxia, pero
justo debajo del planeta Mandalore y no en ningún otro sitio. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Andy, con respecto a lo que vimos en Bad Batch, nos cuestiona: ¿el Imperio experimentará con Crosshair para hacerlo un prototipo de Dark Trooper? Y esta es una pregunta, Masters, que me voló la cabeza porque esa posibilidad puede ser oscura y muy real para el francotirador Crosshair. Y hay que apuntar aquí algunas cosas primero. Los Dark Troopers que vimos en Mando 2 eran solo robots, pero estos eran su tercera generación o fase de desarrollo casi 25 años después de los sucesos del Bad Batch. Y el propio Dr. Pershing en Mando 2 señaló que los Dark Troopers de esos tiempos ya no eran trajes para humanos, porque esa debilidad se las habían quitado antes para hacerlos ahora droides asesinos. Eso es vital, porque prueba que, como vemos en los diseños de los primeros Dark Troopers de la fase 1, estos pues sí tenían un humano dentro de sí, un humano parte cyborg. Y esto abre la gigante puerta a que el destino de Crosshair sea terrible, siendo usado como un experimento de Frankenstein en el monte Tantis, todo gracias al Dr. Royce Hemlock. Y esto no solo me refiero con lavarle el cerebro como ya lo vimos con ese clon asesino, que era un fiel a la causa al punto de desvivirse, sino que Crosshair, a la hora de haberse redimido pero ser un valioso y eficiente soldado, pudiera ser utilizado en contra de su voluntad como un Dark Trooper prototipo de generación 1. Vaya, un sujeto de prueba para unos soldados mucho más eficientes. Y si eso sucede en Bad Batch, Master, sería algo desgarrador, pero a la vez algo fantástico en la narrativa porque enriquecería el conflicto y nos daría mucho contexto de las terribles armas del Imperio que hubo, que como sabemos los imperiales no solo experimentaron con clones, sino que llegaron a crear la Estrella de la Muerte, los Dark Troopers y muchas otras cosas mediante el Departamento de Armas Avanzadas y la Iniciativa Tarkin. Así que este terrible destino para Crosshair de cara a futuras temporadas del Bad Batch, yo lo veo muy pero muy posible por el momento, Masters. Y llegando a nuestra cuarta pregunta, el Master Humberto Reyes nos cuestiona cómo Ahsoka Tano sabía que Luke y Leia eran los hijos de Anakin y Padme. Y obviamente, Masters, por cómo está construido Star Wars a través de los años, mediante diferentes contenidos como series o películas que hacen saltos de eras entre sí, esto pues se ha ido contestando poco a poco, pero no tenemos una respuesta súper formal. Claro, lo que sí tenemos es que en el libro de Boba, vimos ahí en el planeta Ossus, en el templo de Luke Skywalker, que 5 años después del regreso del Jedi, Ahsoka Tano en esos tiempos ya sabía que Luke Skywalker era el hijo de su maestro, es decir, el hijo de Anakin Skywalker, y muy posiblemente también ahí ya sabía que Leia era su hermana y quizás hasta se lo hubiera dicho antes Luke. Y lo que no hemos visto es la primera vez cuando se conocieron o cómo se dijeron esto. Pero Dave Filoni, escritor de ese episodio del libro de Boba y padawan de George Lucas, ya nos dijo que él tenía una historia de cómo Luke y Ahsoka se conocieron. Solo que no la hemos visto, Masters, y se la está guardando para un momento que puede ser en una serie animada, en un flashback del Mandalorian, o hasta, ¿por qué no?, en la serie de Ahsoka. Así que ese crucial momento podría suceder en el futuro donde sea. Y con esto Dave Filoni está aplicando la clásica jugando con nuestras emociones como el amo del canon que es. Pero también hay que recordar que Ahsoka estuvo en la rebelión de Bail Organa y seguro sabía mucho desde antes de Luke o de Leia. Pero también en la serie de Forces of Destiny vio claramente con sus ojos o intuyó cómo Padme y Anakin en la Guerra de los Clones tenían algo y hasta ella como una padawan lo aceptaba, tal cual como el propio Obi-Wan Kenobi se hacía de la vista gorda. Así que las piezas estaban ahí para Ahsoka para deducir que Luke y Leia eran en realidad los hijos de Padme y Anakin porque siempre tuvo ahí todo de primera mano. Inclusive no hemos visto aún que conociera a Leia en ninguna novela del canon. Pero no hay que olvidarnos que estuvo casi 20 años trabajando codo a codo con su padre adoptivo Bail Organa. Así que no sería tampoco raro que pudiera atar los cabos respecto a la historia de los gemelos Skywalkers. Pero claro, la pieza final seguramente la conoceremos eventualmente en alguna serie futura que nos explique el momento exacto y el cómo tras la batalla de Endor, donde Luke le corrobore a Ahsoka que él era el hijo de Vader y que él lo redimió. Algo, Masters, que me dice mi intuición que puede verse en la serie de Ahsoka, donde ya sabemos que estará Anakin ahí como un cameo de manera oficial, y en una de esas también, ¿por qué no?, su hijo Luke. Es así que nuestra pregunta final que titula el video, el Master Cristóbal Taiba, tras la revelación del mítico mitosaurio, nos cuestiona ¿quién domará en la temporada 3 del Mandalorian al mitosaurio? Y bueno, Masters, aquí entramos en eso que llamamos los terrenos de la especulación responsable, porque es algo que no conocemos aún y que seguramente se contestará hacia el final de la temporada 3 del Mando.
Y hay que recordar aquí que al resolver la supuesta gran promesa de esta temporada 3, tras la misión que la herrera en el libro de Boba le dejó a Din Djarin de justamente purificarse en las aguas vivientes de Mandalore, nos dimos cuenta pues que Favreau y Filoni de una inteligente manera resolvieron eso rápido y expandieron la trama creando otra incógnita o promesa futura en la narrativa. Una que también curiosamente se había mencionado antes por la profética herrera, como que la venida del mitosaurio sería un símbolo que marcaría una nueva era para toda su cultura de cara al futuro, como si fuera un renacimiento. Songs of eons past foretold of the mythosaur rising up to herald a new age of Mandalore. Y este diálogo, Masters, es vital, porque ahí está la gran promesa del símbolo que significa el mitosaurio para toda esa cultura, como ya lo mencionamos antes en otro video explicando su verdadera importancia. Pero lo que lo cambia todo ahora es que sabemos que en Mando 3 solo Bo-Katan Kryze presenció a esa bestia mítica, porque Din no la pudo ver con sus propios ojos al quedar inconsciente cuando se sumergió. No obstante, esto tampoco quita la remota posibilidad de que el niño Grogu, al ser sensitivo a la fuerza, haya sentido al mitosaurio ahí en Mandalore porque era una cosa viva. Y recordemos pues cómo ha crecido su sentir de la fuerza. Eso pues es posible y hasta podría desarrollarse, o inclusive hasta ser un medio para revelarlo del mitosaurio. Pero por otro lado, Masters, yo no creo que Bo-Katan se quede con ese secreto demasiado tiempo, sobre todo porque es un personaje errante que se quedó sola y que ha construido relaciones sólidas sobre todo con Din Djarin y Grogu. Y ya vimos que tras perder a sus fuerzas y que su casa fuera destruida, ahora tiene pues una nueva tribu y está siendo hasta aceptada por muchos otros Mandalorians raros, justo pues como el clan de la herrera en su refugio. Vaya, a lo que voy es que un día, a pesar de ser una apóstata y una apestada, ahora pues para algunos Mandalorians no lo es. Y eso pues es sumamente valioso para un personaje que estaba rota, deprimida y solitaria, esto al principio de esta serie, porque no nos olvidemos que fue Din Djarin el causante con su persistencia de que ella ya no esté sola y que haya salido de ese terrible estado. Eso pues es súper valioso. Welcome, Bo-Katan of Clan Kryze. This is the way. This is the way. Y creo que es ella, justo por esta relación que se está dando más allá con Din Djarin, quien le puede revelar eventualmente estando juntos esto sobre el mitosaurio, porque sabemos que después de todo, Bo sí tiene su corazoncito noble. Esto pues como lo vimos en Clone Wars o Rebels antes. Y esto lo digo muy a pesar de que se haya callado esa verdad en un principio, porque muy posiblemente creyó que el mitosaurio le podría servir para domarlo ella sola y de nuevo volver al ruedo para hacer que otros mandos se unan a su causa. Creo que ese hecho de habérselo guardado es muy consistente con su personaje y hace sentido, pero la veremos cambiar de opinión. Y sobre todo lo digo porque ella veía una posibilidad o quiere que otros mandos la acepten. Después de todo, ella misma se ve como la heredera de todo Mandalore. Pero paradójicamente esto ya pasó en algo que no lo vimos venir, siendo aceptada por el culto del Mandalorian y hasta aceptando en un cierto momento el credo. Aunque claro, Master, seguro Bo-Katan en un cierto momento volverá a enseñar su rostro. Y a lo que voy con toda esta especulación es que no creo que Bo-Katan vaya a intentar a domar el mitosaurio por ella sola, sino que durante la temporada 3 veremos su conversión de callar esto, viendo en realidad que los otros mandalorianos, a pesar de ser supersticiosos, no son tan distintos como ella, porque seguro aprenderá mucho el sentido de comunidad y lealtad que hay en otros mandalorianos para llevarlos justo a esta nueva era. Y por eso no creo, Masters, que Bo-Katan termine ella sola domando al mitosaurio, pero también ya viendo lo que sucedió en el capítulo 1 con ese culto, enfrentando a otra bestia tortuga dinosaurica, creo que ese detalle narrativamente fue puesto ahí súper a propósito como una señal de Favreau, Filoni y Famuyiwa dirigiendo, el cual curiosamente también dirige el 7 y el 8 que será el final de esta temporada, Masters, para darnos cuenta pues cuál difícil es para una persona mandaloriana domar a una bestia de ese tamaño. Así que en cierto sentido esto fue puesto para decirnos que se requiere de muchas personas para domar a un mitosaurio, o siquiera llegar a alcanzarlo, muy a pesar de que Mandalore el Grande en el pasado en su leyenda haya montado a una. Y por eso también creo que Rick Famuyiwa dirigió el principio de esta temporada y dirigirá el final, para que esas mismas narrativas terminen siendo muy cohesivas. Así que apesta a que alguien terminará por domar o domar al mitosaurio. Eso pues lo doy por descontado. Y esto me lleva a pensar a que seguro se necesitará probablemente de todo el clan o el culto del mando para que alguien dentro de ellos pueda domar a esa bestia o incluso montarla. Y ojo que eso de montarla al final para su causa bien puede ser mediante algo fortuito que por ahora no veamos, como por ejemplo con una Bo quedándose con el mitosaurio y Din Djarin con el sable oscuro. Inclusive así los dos podrían tener sendos símbolos míticos de su cultura que puedan llevar a una nueva era a
todo su pueblo de mandalorianos. Eso pues es lo más importante de la venida del mitosaurio y de que también Din Djarin tenga el sable oscuro. Y ojo que en una de esas puede haber otras opciones mucho más allá, como que el propio Din Djarin, después de toda una larga travesía complicada, termine domando él mismo a esa bestia, y además hasta tenga el sable oscuro y monte al mitosaurio en un momento de necesidad hacia el final, quizás en una batalla con restos imperiales. Después de todo, como les decía, Famuyiwa dirige el final, y ya sabemos que hay más restos imperiales por ahí, porque hasta la propia Ahsoka Tano está buscando al gran almirante Thrawn, y sabemos que este personaje de una forma u otra llegará en la serie de Ahsoka. Pero todo esto no quiere decir que esto no reivindique a Bo-Katan, porque ella ya fue aceptada por ese culto, porque también en un dado momento puede haber nuevas formas mandalorianas si ella se une a este clan y pueden encontrar una forma híbrida en una nueva era. Y es más, si otros mandalorianos reconocen a Din Djarin como su dirigente al tener el sable oscuro, el propio Din Djarin podría nombrar a Bo-Katan como la regente de Mandalore o algo por el estilo por su estirpe, su liderazgo y lo que significa su casa. Vaya, eso lo podría hacer Din Djarin teniendo el sable y hasta el mitosaurio. Pero por otro lado, también el niño Grogu podría, como ya lo hizo con el Rancor, usar la fuerza para dormir a la gigante bestia y así tratar de domar al mitosaurio. Vaya, a lo que voy, Masters, es que las señales ahí están sembradas en todo lo que hemos visto en Mandalorian 2, Libro de Boba y el comienzo de Mando 3. Y bien puede ser una combinación de todo lo que les acabo de decir que veamos hacia el final de la temporada, sumando con esto los esfuerzos del culto de la herrera, a Bo-Katan, a Din Djarin y hasta el uso de la fuerza de Grogu como un mandaloriano, que todo esto pues sea lo que termine por domar al mitosaurio como una conclusión de esta temporada 3. Y esto claro sería súper simbólico, trabajando todos unidos para llevar a Mandalore hacia una nueva era. Y por eso también, Masters, hace tanto y tanto sentido que Jon Favreau y Dave Filoni y hasta el marketing de la serie nos hayan mostrado a tantos mandalorianos ahora más que nunca, viéndolos unidos a pesar de sus distintas formas de pensar. Así que cualquiera de estos protagonistas podría domar el mitosaurio y montarlo al final. Y creo que se lo terminará quedando Din Djarin justo al ser el protagonista de esta serie, para usarlo así más adelante en el conflicto climático del Filoniverse. Un conflicto que ya está confirmado por las cabezas de Lucasfilm, donde todas las series del Filoniverse colisionarán. Y ese conflicto casi seguro será contra Thrawn y todas las amenazas que sabemos que él desatará en la serie de Ahsoka. Unas que seguro conocen, Masters, si han seguido antes este canal. Pero lo importante de todo esto pues es que el mitosaurio será un gran símbolo para unir a todo el pueblo de Mandalore en un renacimiento. Y creo que para allá es donde va la temporada 3 del Mandalorian de cara a más allá. Pero si también te interesa ver si habrá un romance de Din Djarin y Bo-Katan Kryze en esta temporada, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.